Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanas y hermanos, veamos que en el capítulo 8, en el versículo 19 al 21 del Evangelio de San Lucas, aparece aquella escena. Recuerden que en el mes de julio, más o menos, junio-julio, se habló del caso de que Jesús está predicando. Llega María y dicen: tu mamá y tus hermanos te están esperando afuera. Entonces es cuando él dice: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Pero ya en este momento no vamos a discutir si Jesús tuvo más hermanos o no, porque ya aclaramos que no tuvo más hermanos. María no tuvo más hijos. Bueno, entonces eso lo aclaramos muy bien hace algunos meses. Ahora vamos a detenernos en este momento la reflexión con el tema de escuchar y cumplir. El escuchar y cumplir se reduce, ¿en qué se puede reducir? En hacer la voluntad del Padre, cumplir la voluntad. Cumplir la voluntad de Dios es una virtud tan importante, tan esencial en este diario vivir. Pero entonces recordemos la necesidad de tener ese sano equilibrio entre cumplir la voluntad de Dios Padre y la voluntad de nuestros papás. Comparémoslo con lo siguiente. Recordemos que en nuestra época de bachillerato, nuestro docente nos explicó este ejercicio del equilibrio, y entonces nosotros teníamos que organizar bien los tenedores sobre el corcho para que el equilibrio mantenga, por supuesto, un espacio determinado para que no se caiga y se mantenga sobre el vaso. Aquí es donde juega la gravedad y, por supuesto, se requiere la posición de los dos tenedores. Esta posición vamos a comparar en este momento con la posición de los tenedores y la voluntad de Dios y la voluntad de nuestros papás. Hablemos primero de la voluntad de nuestros papás. Por supuesto, ellos que deben ser personas sabias, personas de bien, para poder instruir a su hijo, a su hija, y esa instrucción de buenos papás, por supuesto, llevarán al hijo a una sana educación. Ellos se encargarán de corregirle los errores. Ellos se encargarán de instruirlo, de acompañarlo y llevarlo para que el niño vaya creciendo y sea un ciudadano de bien. Por supuesto, es importante que los papás sean personas de valores para esa sana formación. Y, por supuesto, la otra parte, la voluntad de Dios, que nosotros tenemos que ir aprendiendo poco a poco al conocimiento de Dios, hacerle caso a Dios. Cumplir la voluntad de Dios es cumplir los mandamientos, las obras de misericordia, los sacramentos, etcétera, etcétera. Es decir, cumplir la voluntad de Dios es asimilar la palabra. Entonces, dice el Señor, el escuchar y el practicar son aspectos de suma importancia, pero que tienen que ver con el manejo de nuestra voluntad. Esta sociedad que está viviendo hoy en día, una sociedad anárquica, en donde todo mundo quiere hacer lo que se le da en gana. Ya los hijos no quieren obedecer a sus papás. Ya se sienten con sus derechos, decir: yo hago mi voluntad, es mi libre expresión de la personalidad, es mi forma de pensar, es mi forma de dirigir mi vida a como me den gusto, y veamos hasta dónde puede llegar un joven o una niña cuando no se deja instruir de sus papás. ¿Cuántas veces encontramos chiquitines que hacen su voluntad y hacen pataletas y le hacen a los papás una cantidad de cosas que los papás, cuando no los instruyen en eso, ellos van creciendo en una malsana formación y puede llevar al niño o a la niña a malas cosas, a una vida triste, porque el pecado siempre genera tristeza. Y hay muchos papás que no enseñan a los hijos lo que es la voluntad. Más bien se vuelven voluntariosos. Y si el mismo San Agustín lo decía: tengo presente no solo mi voluntad, sino también mi flaqueza. Siempre recordemos que el querer hacer nuestra propia voluntad
detrás tiene una flaqueza que nos puede llevar a cometer errores, a cometer pecados, a cometer incluso una vida de tragedias por ser una persona desordenada, por ser una persona que no obedezco a Dios, no obedezco a mis papás, soy anárquico en mi forma de vivir, en mis valores. Y ni se diga con el cumplirle a Dios, hacerle caso a Dios. En el libro de Proverbios, en el capítulo 13, versículo 1, dice: el hijo sensato acepta la corrección paterna, el arrogante no. Y tenemos a un Dios Padre que nos enseña, que nos orienta. Tenemos que dejarnos guiar por ese gran ser maravilloso que nos va mostrando el camino poco a poco, pero lamentablemente nosotros queremos hacerle caso a esta sociedad. Y ya como le decía, si no hay obediencia a los papás, si no hay obediencia a Dios, ¿qué se espera de estos ciudadanos? En donde quieren estar reclamando sus derechos, pero nada de deberes. Y entonces yo soy el que tengo la razón, los demás no la tienen, yo soy el que tengo derecho, los demás no tienen derechos, entonces yo veo cualquier cosa, acabo con todo, y es el pensamiento de hoy en día, de estar pensando que es con violencia que se indigna a una persona con un acto de violencia, que es con la venganza que se paga lo que se hace, y toda venganza trae mucho más deseo de venganza. Todo odio genera más odio. Entonces, hermanas y hermanos, tenemos que volver a tomar la necesidad de cumplir la palabra de Dios y cumplir y hacer la práctica, escucharla para cumplirla. Yo primero la escucho, la asimilo, la reflexiono y luego comienzo a cumplirla, porque si yo simplemente la escucho pero no la cumplo, no estoy haciendo absolutamente nada, no estoy obrando, no le estoy haciendo caso a Dios, estoy volviendo a esta situación en donde quiero hacer mi vida como se me dé en gana y no hay ese equilibrio de mi vida, de mi personalidad. Tenemos que ir equilibrando nuestra vida de voluntad, porque sabemos que detrás de mi voluntad hay una tentación que nos está tomando, nos está corroyendo y nos puede hacer daño en nuestro diario vivir. Por tanto, hermanas y hermanos, ¿qué clave es que usted primero escuche la palabra de Dios, la cumpla y así eduque su voluntad, apoyada en la voluntad divina y en la voluntad de los papás que quieren llevarlo a usted a un diario vivir para ser gran persona, un buen ciudadano y por supuesto para ser un buen cristiano? Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Señor, los siga bendiciendo. Reflexión del Evangelio.